Empezaremos a ver un resumen de las pruebas paramétricas y en esta ocasión veremos primero TED Students para grupos independientes. Aquí nos explican que la prueba TED Student para grupos independientes nos permiten comparar medias apropiados para contrastar hipótesis relativas a la diferencia existente entre dos grupos. Con la prueba T tenemos una variable independiente y una dependiente. La variable independiente debe de tener dos niveles de medición, mientras que la variable dependiente un solo nivel. Cuanto mayor es la diferencia entre las dos medias, mayor es la probabilidad para indicar si la diferencia estadística de los grupos se puede considerar significativa. Cuanto más pequeñas son las variaciones que existen entre los dos grupos, mayor es la probabilidad que una diferencia estadística significativa existe. 3. El tamaño de la muestra es importante en la determinación de la significación de la diferencia entre las medias, aumentando el tamaño de la muestra. Las medias tienden a ser más estables y representativas. 4. Un nivel más grande de la alfa requiere menos diferencia entre las medias del nivel de significancia menor a 0.05. 5. Se debe utilizar una hipótesis con dos colas no directivas. Sustituiremos cada fórmula, el cálculo de TED Student para grupos independientes, donde más adelante seguimos con TED Students para grupos relacionados. Se utiliza en diseños en los que los mismos individuos, un solo grupo, son observados antes y después de una determinada intervención de diseños experimentales o en los diseños en los que las muestras son emparejadas de acuerdo con una serie de variables para controlar su efecto. Por lo tanto, compara las medias de dos variables en un solo grupo. El resultado incluye estadísticos descriptivos de las variables que se van a contrastar, la correlación entre ellas, estadísticos descriptivos en las diferencias emparejadas, la prueba T y el intervalo de confianza del 95%. La TED Students para grupos relacionados es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas que debe cumplir las siguientes características. La distribución normal de la variable, la asignación aleatoria de los dos grupos. 4. 2. La homogeneidad de las varianzas de la variable dependiente de los grupos. Su función es comparar dos mediciones de puntuaciones medias aritméticas y determinar que la diferencia no se debe al azar, que la diferencia sea estadísticamente significativa. Aquí vemos el cálculo de TED Students para grupos relacionados, donde nos muestran cómo sustituiremos cada fórmula. Por último, tenemos análisis de varianza ANOVA de un factor para grupos independientes. Uno de los usos del análisis de varianza ANOVA sirve para comparar tres o más grupos independientes. El objetivo principal de muchos experimentos consiste en determinar el efecto que se tiene sobre una variable dependiente y sus distintos factores, variable independiente. A grandes rasgos, la ANOVA es un factor que sirve para comparar las medias de asociadas a los distintos niveles de factor x1, x2 hasta xn. Para poder aplicar la prueba paramétrica es necesario cumplir las siguientes características. 1. Selección completamente aleatoria de los grupos. 2. Homocedasticidad, que es la homogeneidad de las varianzas de los grupos en todos los grupos. 3. Distribución normal de la variable dependiente en todos los grupos. Y finalmente, nivel intervalar más o de razón de la variable dependiente.
Con cada uno de los siguientes planteamientos que haremos, tenemos que hacer principalmente dos cosas. A. Revisar los planteamientos y B. Responder las siguientes preguntas, que se abordarán 10. La primera es: de acuerdo con los datos presentados, el nivel de medición de la variable dependiente es. 2. El número de muestras a comparar fue. 3. Las muestras fueron independientes o relacionadas. 4. Por lo tanto, la prueba estadística a utilizar es. 5. Plantea las hipótesis estadísticas de cada planteamiento. 6. Desarrolla los cálculos necesarios. Desarrolla el procedimiento paso a paso en tu cuaderno. 7. Redacta la conclusión usando la siguiente guía. Con base en los resultados obtenidos, se encontró un valor de con un nivel de significancia. Por lo tanto, C, la hipótesis nula. 8. De acuerdo con las preguntas planteadas, coloca el valor observado y el valor teórico obtenido en función de las zonas de aceptación. Será la interpretación y rechazo que tenemos que realizar en términos de las siguientes preguntas: ¿qué se buscaba? ¿Qué se aplicó? ¿Qué se encontró? ¿Y qué implica? Un ejemplo de lo que se espera que escribamos en la interpretación se da un ejemplo acá abajo, que es: al comparar la media de los puntajes de la escala de dependencia emocional de los campus FE Zaragoza y Facultad de Psicología mediante una prueba TED Students para grupos independientes, se encuentra que las diferencias no son estadísticamente significativas, que T es igual a 0.239 con grados de libertad igual a 35 con un nivel de significancia mayor a 0.05. Es decir, los hallazgos encontrados en este estudio proporcionan evidencias de que no existen diferencias entre el nivel de dependencia emocional entre los dos campus comparados. Ejercicio 1. El planteamiento. 4 grupos de pacientes de fisioterapia se sometieron a regímenes de tratamiento diferentes al final de un periodo específico. Cada uno se sometió a una prueba con el fin de medir la efectividad del tratamiento, descripción de los tratamientos y calificaciones del mismo. Grupo 1. Método BOPAT. El método se basa en la terapia de inhibir los reflejos patológicos al máximo para facilitar el neurodesarrollo. La inhibición de los reflejos patológicos se centra en utilizar diferentes posturas y en la estimulación de mecanismos reflejos que impulsan el desarrollo motor. Grupo 2. Método Diver. Este método se basa en la ortopedia para fortalecer la mortili y aprender a utilizar las articulaciones de forma correcta. Bloquea las articulaciones incorrectas con aparatos y férulas que diseñó Diver y pasa la rehabilitación en el aprendizaje de los movimientos. Grupo 4. Método Phelps. Se basa en automatizar los esquemas motores en desarrollo con el fin de automatizar los movimientos. Utiliza la técnica de condicionamiento clásico pavloviano y las técnicas de relajación de Jackson. Grupo 4. Método Rudd. La rehabilitación se basa en la estimulación en el desarrollo neuromotor, incidiendo en los receptores cutáneos y musculares para obtener las respuestas adecuadas. El material que utiliza va desde cepillos, martillos, hielos, ligaduras, etc. Bueno, tenemos 4 grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Con todos los elementos del grupo 1, lo cual lo primero que hice 454 fue sumar, al igual con el grupo 2, sumo todo y nos da 473, del grupo 3 415 y del grupo 4 525. Después en cada grupo sumé, lo elevé al cuadrado, cada número. El cuadrado de 64 me dio 4096, 88 elevado al cuadrado 744 y todo así cada uno, y me dio como resultado 34706.
al igual con el grupo 2, 3 y grupo 4, que igual elevado al cuadrado 95 dio 9025, 87 elevado al cuadrado dio 6400, y en cada grupo sumo el total de la suma de cuadrados. El grupo 2 me dio 38.141, del grupo 3 29.145 y del grupo 4 46.063. Teniendo la sumatoria de cada uno de los grupos, ya sea sumatoria normal de todos los elementos o la sumatoria de cuadrados, teniendo todo eso, me voy a sustituir la primera fórmula, que será ahora sumar cada elemento de los grupos, o sea, sumar 454 más 473 más 415 más 525, y eso me dio un total de 1867. La segunda fórmula a sustituir será ahora sumar el resultado de cada grupo, que nos dio el total de la sumatoria de elevar al cuadrado. O sea, sumamos 34.706 más 38.141 más 29.145 más 46.063, y me dio de resultado 148.055. La tercera fórmula, el resultado de la sumatoria del grupo 1. Así, o sea, con cada elevar al cuadrado grupo 454 y se suman. O sea, 454 elevado al cuadrado más 473 elevado al cuadrado más 415 elevado al cuadrado más 525 elevado al cuadrado. Eso nos dio un resultado de 877.695. Ahora restaremos el resultado que nos dio en la sumatoria de los grupos elevados al cuadrado, que fue 148.055, y lo vamos a restar por el cuadrado de la sumatoria de los grupos elevada al cuadrado entre el número total, o sea, es 148.055 menos 1867 elevado al cuadrado entre 24. Y esto nos da un resultado, se simplifica a la resta, que me dio 148.055 menos 145.237.04, y este me dio un total de 2.818. La siguiente fórmula será sumar el número total del grupo 1 elevado al cuadrado entre participantes n. O sea, que cada uno tiene 454 elevado al cuadrado entre 6 más 473 elevado al cuadrado entre 6 más 415 elevado al cuadrado entre 6 más 525 elevado al cuadrado entre 6. Y esto se simplifica ya para tener las sumatorias, que será 34.352.66 más 37.288.16 más 28.704.16 más 45.937.5. Y esto nos da para restar 146.282.48 menos 145.237.04, y esto nos dio un total de 1045.44 de esa fórmula. Ahora restaremos el total que nos dio en la cuarta fórmula que hicimos menos el resultado anterior que hicimos, que fue la cuarta fórmula nos dio de resultado 2.818, y la anterior fórmula que hicimos apenas nos dio un total de 1045.44.
y esto nos da un total de 1772.52. Ahora trabajaremos con los grados de libertad, que primero haremos grado de libertad eje, que es el número de grupos menos 1. Y aquí tenemos que tuvimos 4 grupos, menos 1 dio igual a 3. Grados de libertad DG es el número total de participantes menos el número de grupos. Tenemos un total de 24 participantes menos 4 grupos igual a 20. Y por último el grado de libertad ET, que es el número total de participantes menos 1, o sea 23. Haremos ahora las últimas 4 fórmulas, que es dividir 1045.44 entre los grados de libertad eje, que es igual a 3, y nos dio un total de 348.48. Ahora es dividir el resultado de 1772.52 que nos dio arriba entre 348.42 que nos da 88.62 entre 88.62. Después restaremos, que estos dos son los primeros fórmulas que hicimos de las últimas 4 fórmulas. Y por último tenemos los dividir grados de libertad eje entre grados de libertad DG, que nos da 3 entre 20, lo cual esto lo buscaremos en la tabla para sacar el valor teórico, que nos dio 3.10. En el ejercicio 2 se desea probar 2 métodos de enseñanza del idioma inglés, método tradicional y método multimedia, por la cual al final de cada uno de los cursos se aplica una prueba de conocimientos. Los puntajes obtenidos por los sujetos asistentes a cada uno de los cursos se muestran a continuación, donde X1 son las calificaciones del primer grupo, método tradicional, y X2 las del segundo, método multimedia. Aquí lo que hice, tenemos la columna X1 y X2. Fue sacar el cuadrado de X1 y el cuadrado de X2 con cada elemento que tiene. O sea, 26 elevado al cuadrado me dio 676. 24 elevado al cuadrado 576. 18 elevado al cuadrado 324, y así con todos. Y hasta el último elemento, que fue 18 elevado al cuadrado, me dio 324. Que igual 38 elevado al cuadrado me dio 1444. 26 elevado al cuadrado 676, hasta llegar al 22, que me dio 484. Después lo que hice fue sumar el total de cada una de las columnas de X1, X2, la columna de X1 elevado al cuadrado y X2 elevado al cuadrado. De X1 su total me dio 141, de X2 164. El total de X1 elevado al cuadrado me dio 2913 y el total de X2 elevado al cuadrado me dio 4656. Luego el siguiente paso es sumar, ya que tenemos que anteriormente hicimos lo de sumar el total de X1, ahora lo dividiremos entre el número de participantes, que en este caso es 7.
O sea, 141 entre 7 nos dio un total de 20.14. Al igual con x2, que su total fue de 164 y tiene 6 participantes. O sea, 164 entre 6 igual a 27.33. Después saqué los grados de libertad, que es n1 menos 1 más n2 menos 1. Y ya habíamos visto que en la primera columna de x1 tenemos 7 y en x2 tenemos 6. Así que nos quedaría 7 menos 1 más 6 menos 1. O sea, 6 más 5 nos dio un total de 11 en los grados de libertad. Después seguimos con esta fórmula que sustituiremos con cada elemento, uno por uno. Como resultado final nos da un valor observado de menos 2.77, lo cual ahora pasaremos a contestar las preguntas. El ejercicio 3 plantea que se desea probar el efecto del empleo de 3 métodos de enseñanza de biología, uno multimedia, que es X1, uno tradicional, X2, y uno combinado entre ambos métodos, X3. Para ello se asignó al azar a 21 alumnos en 3 grupos de 7 personas cada uno. En cada uno de estos se cursó un plan de estudios basado en los diferentes prueba de conocimientos, y al final de cada uno de los cursos por los sujetos asistentes a cada uno de los cursos se muestran a continuación. Aquí tenemos 3 grupos, lo primero que hice fue sumar el total de cada uno de los grupos, lo cual me dio X1, su total me dio 82, de X2 su total me dio 60 y de X3 108. Después lo que hice fue elevar al cuadrado cada elemento de cada grupo. De X1, 12 elevado al cuadrado me dio 144, 18 elevado al cuadrado 324, 16 elevado al cuadrado 256, así con todos hasta llegar al último, que fue 10 elevado al cuadrado igual a 100. Y con cada uno de los grupos haremos esto. El total de elevado al cuadrado de X1 me dio 1068. El total de X2 elevado al cuadrado me dio 640. Y el total de X3 elevado al cuadrado me dio 1726. El siguiente paso es sumar X1 más X2 más X3, el total de cada uno de estos, y dio un total de, 82 más 60 más 108 nos dio un total de 250. El segundo paso es sumar el resultado de cada grupo elevado al cuadrado. O sea, X1 elevado al cuadrado más X2 elevado al cuadrado más X3 elevado al cuadrado nos dio un total de 3434. Ahora elevaremos al cuadrado el resultado de la sumatoria de cada grupo. 82 elevado al cuadrado más 60 elevado al cuadrado más 108 elevado al cuadrado nos dio un total de 21.988. El siguiente paso es restar el resultado de la sumatoria del resultado de las sumatorias de cada grupo elevado al cuadrado. 3.434 menos, ahora tenemos que elevar al cuadrado las sumatorias de cada grupo entre n, que es el número de participantes. Ya simplificado nos da
3.434 menos 250 elevado al cuadrado entre 21 nos da 457.81. Ahora sustituiremos esta fórmula. Después de sustituir cada fórmula y realizar cada paso, tenemos un valor observado de 5.06 y un valor teórico de 3.55. Ahora contestaremos con todos estos datos las 10 preguntas. El último ejercicio es: un investigador desea conocer si hay diferencias en los niveles de ansiedad de jóvenes no asertivos antes y después de participar en un entrenamiento de habilidades sociales. Aquí se va a restar la diferencia que se tiene de el elemento de X y Y, o sea, se tiene que restar 35 menos 12 y nos da un total de 23, 28 menos 27, 1, 38 menos 14, 24, 45 menos 25 igual a 20, así con todos los números hasta llegar al último, y ese nos dio 38 menos 22 igual a 16. Ya que tenemos la columna de D1, ahora lo que haremos es elevarlo al cuadrado. 23 elevado al cuadrado, 529, 1 elevado al cuadrado, 1, 24 elevado al cuadrado, 576, 20 elevado al cuadrado, 400, así otra vez con todos los números hasta llegar al último, que este es 16 elevado al cuadrado, 256. Ahora sumaremos cada columna, cada elemento de cada columna, que en X nos dio un total de 361, en Y un total de 200, D1 nos dio un total de 161 y el total de elevado al cuadrado de todos los elementos nos dio 3287. De ahí yo saqué la media de las tres columnas X, Y y D1. La media de X nos dio 36.1, la media de Y nos dio 20 y la media de D nos dio 16.1. El siguiente paso es, como ya lo hicimos, sacar la media de D, que es la sumatoria de D1 entre el número de participantes, que es 161 entre 10 igual a 16.1. Después se sigue con la siguiente fórmula, que es sustituir el número de participantes multiplicado por la sumatoria de D1 elevado al cuadrado menos la sumatoria de D1 elevado al cuadrado entre el número de participantes por n menos 1. Sustituyendo todo esto nos da un total de 77.21. La siguiente fórmula a realizar es restar la media de D, que nos dio 16.1, menos 0, que siempre es la varianza, y eso nos va a dar 0 siempre, entre la raíz cuadrada de SD,
que los números a sustituir fueron 77.21 entre n. Esto nos dio un resultado de 5.81 ya sustituido. Los grados de libertad aquí es n menos 1, o sea 10 menos 1 igual a 9. Ya con esto obtendremos t observada y t teórica. T observada nos dio un total de 5.81 y esto sumado a las tablas podemos observar que t teórica nos dio un total de 2.26. Ahora empezaremos con las preguntas.